Estoy perdido en eso. A mí ya me tomaron. ¿Cuándo te tomaron? Me lo tomaron ayer hasta las 11. O sea, me lo dejan abierto. Ya. Y se trataba más que nada de dirección y de dirección del campo magnético y también así, más que nada se enfoca en dirección. Y bueno, ya casi el último también mencionaba sobre el efecto Hall. Hall creo que sí. ¿El Ajá. efecto de quién? El efecto Hall creo que se llama, que determina intensidad de campo magnético. Ya, intensidad de campo magnético. Ok. Y Gianluca, ¿en qué paralelo andas? Estoy en paralelo 1 con Esther. Con Esther. ¿Ya les tomaron ustedes o no? Sí, ya. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer igual un repaso de manera general. Ok, bueno. Mientras estaba leyendo ayer en la noche y hoy día también los apuntes del capítulo, había una cosa interesante acerca de los campos magnéticos, de los imanes como tal. Bueno, imagino que ustedes ya leyeron la mayoría del capítulo, o si no, tienen una noción por lo menos. Ya, y bueno, recién vamos a comenzar con lo que es magnetismo. Entonces vamos a comenzar con magnetismo. Entonces, el magnetismo se podría decir que es equivalente a hablar de electricidad o sí, electricidad. De hecho, la rama que nosotros estudiamos, ¿cómo se llama? Electromagnetismo. Las cuatro fuerzas universales es la fuerza nuclear débil, fuerte, gravitacional y la fuerza electromagnética. Ya, entonces, nosotros tenemos como parcialmente la verdad cuando vimos las fuerzas eléctricas, ¿no? O las fuerzas de Coulomb, por ejemplo. La fuerza eléctrica va a ser igual a Q por el campo eléctrico, ¿verdad? Es la fuerza que va a sentir la carga Q cuando está en presencia de ¿qué? De un campo eléctrico. En este estudio, nosotros nos fijamos en electroestática, que quiere decir que tiene que estar las cargas en reposo o las cargas fuentes tienen que estar en reposo. Ahora, ¿por qué es esa limitación y esa condición? Porque cuando tiene carga o corriente, porque las corrientes son cargas moviéndose, vamos a tener, aparte del campo eléctrico, vamos a tener ahora un campo magnético. ¿Listo? Que simplemente se lo denota con B. Déjame cerrar la ventana porque escucha bastante ruido y no quiero gritar, quiero más hablar despacito. Entonces, bien, ahorita vamos a completar electroestática más lo que sería el movimiento de cargas que nos traen campo magnético, representado por la B. Es un vector. Listo. Ahora, nosotros comenzamos con lo más sencillo, que es un imán. Un imán, sabemos que por nuestras niñez o simple cultura general, tiene norte y sur, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si a un imán yo le acerco otro, donde los extremos sur y norte ya están juntos? Entonces estos manes van a sentir atracción uno hacia el otro. Entonces este tipo de atracción es una fuerza, porque es como nosotros sentimos atraídos por la masa de la Tierra, es una fuerza gravitacional. Y este imán 1, imán 2, siente una fuerza de atracción, gracias a que está más cerca el polo sur que el polo norte. Entonces, al estudiar magnetismo, nosotros vamos a estudiar este tipo de imanes, muy poco, se llama imanes natural, ¿ya? Y esto se lo puede encontrar en la naturaleza. Y vamos a estudiar electroimanes, que algunos van a aplicar en el proyecto, o si no, ya están aplicando, de hecho, electroimanes. Que es que con corriente yo puedo hacer un imán, pero no natural, sino que yo le puedo designar dónde va a ser su norte y dónde va a ser su sur, dependiendo de la corriente que maneje. Y dependiendo de la intensidad, bueno, de hecho, la intensidad de ese imán va a ser proporcional al número de espiras. Mientras más número de espiras tenga ese electroimán,
va a ser más fuerte. Y de hecho, más adelante en el capítulo, vamos a ver que si le ponemos una barra o un material ferromagnético, esa intensidad de, de imán, se podría decir, va a ser mucho mayor. Y eso sucede internamente, porque los dipolos magnéticos, que vamos a ver que es un dipolo magnético, se reordenan, ya de una forma que multiplica esa intensidad de campo. Pero bueno, entonces vamos a estudiar imanes naturales, muy poco, vamos a más especificarnos electroimanes y lo que es un campo magnético. Ahora, de por sí, la Tierra es un campo magnético, ¿ya? Y aquí hay una figurita que lo demuestra y te dice, mira, sabes que la Tierra tiene el sur en un lado y tiene el norte en el otro. De hecho, si te das cuenta, el norte geográfico, aquí te dice, ¿no? Polo norte geográfico no coincide con el polo norte magnético. ¿Dónde está el magnético? Está abajo. ¿Y dónde está el norte geográfico? Está arriba. No coincide. De hecho, son opuestos. Sin embargo, aquí nosotros le decimos polo norte geográfico, más o menos coincide con el polo norte geomagnético. Ya, de geográfico y magnético. Más o menos una combinación para que coincida, ¿no? Pero es una, como decir, algo hecho a propósito. Y aquí te dice que el polo norte geomagnético en realidad es el polo sur magnético, ¿ya? Y si cuando, ¿qué haces o qué hace la brújula cuando tú le haces girar o dar vueltas? Siempre te apunta al norte. ¿Por qué? Porque, bueno, está hecho de un material, de hecho hierro, que va a ser afectado por las líneas de campo, ¿ok? Donde apunte las líneas, a ver, si aquí yo pongo una brújula, ¿ya? Y aquí la parte coloreada es el norte de la brújula, entonces va a apuntar en esta dirección, ¿ya? ¿Por qué? Porque las líneas de campo magnético están apuntando hacia allá. Entonces, podríamos nosotros decir que las líneas de campo magnético, aquí te dicen, las líneas de campo magnético muestran la dirección donde apuntaría quién, la brújula, que se colocará en un sitio determinado. Ahora, unos mancitos, no sé quién hizo el experimento, descubrió que si tú pones una batería, y esto lo pueden hacer ustedes en su casita, más, menos, ya vamos a poner la resistencia para no hacer nada raro, para que no se queme esa batería. Vamos a poner 5 voltios. Y si ustedes ponen la brújula encima de lo que sería el cable, por ejemplo, lo ponen de esta forma, ya donde el norte es el pintado con el negro. ¿Qué pasa si yo conecto esto? Pues la brújula se va a mover porque la corriente va a ejercer un campo magnético. ¿Listo? Entonces ahí es cuando descubrieron de que una corriente hace un campo magnético y luego descubrieron que un campo magnético o la variación de un campo hace un campo eléctrico, ya generando voltaje, generando electricidad. Pero eso lo vamos a descubrir creo que en el capítulo 28. Y así es como más o menos cambia tu mentalidad de cómo las plantas hidroeléctricas transforman lo que es la energía cinética del agua en energía eléctrica. Ya, de hecho, prácticamente todo forma de conversión de energía eléctrica utiliza una rotación y utiliza imanes grandes, imanes grandotes. Y bueno, porque es lo mismo, magnetismo y electricidad es lo mismo. Bien, entonces este es un ejemplo. Lo interesante es que no coincide el norte geográfico. Aquí te apunta, mira, el norte geográfico es aquí. Y no coincide con el sur magnético, porque el sur magnético está un poco desviado, si te das cuenta. Ya, entonces, esta pequeña inclinación o declinación magnética va a estar dado por una unidad. Aquí te digo, declinación magnética. Este es el norte magnético y este es el norte geográfico. En realidad, aquí sería norte geomagnético. Ya, norte geomagnético. De hecho, creo que estaba viendo unos videos y yo les recomiendo, de hecho los voy a pasar en el grupo. Algunas veces, según este man de, ¿cómo se llama? Javier, ¿no? No, sí, Javier Santoella o Santoalla, no sé. Pero según este man,
y otras fuentes de información, por ejemplo, este también canal, los polos magnéticos han sido invertidos a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces, de hecho, la última vez que hubo esa inversión de polos fue hace 700 miles de años. Quizás nosotros, bueno, no sé si nosotros vamos a estar presentes en esa nueva inversión, pero me dio curiosidad, ¿ya? ¿Qué pasa si se altera los polos magnéticos de la Tierra? Entonces, muy interesante, voy a enviar este video, si tienen curiosidad, al grupo, ¿ya? Y también de Javier, porque Javier es un crack, ¿ya? Por si acaso quieran verlo, pero lo explica súper, súper chévere. Y bueno, no tiene que ver mucho con la materia, por si acaso, no les van a tomar máximo una prueba de lectura, pero igual les digo. Bien, ahora sí vamos a entrar lo que sería la materia como tal, ¿ya? Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué pasa si tengo un campo magnético? No me interesa cómo lo generé, no me interesa. Ahorita, este capítulo no interesa saber cómo genera un campo magnético, sino solamente interesa que hay un campo magnético. ¿Qué pasa? Que si tenemos un campo magnético y si tienes, por ejemplo, una carga positiva moviéndose con una velocidad, lo que va a sentir este man, gracias al campo magnético, va a ser una fuerza magnética. ¿Ya? Y esta fuerza magnética va a ser una de las fórmulas que hay que aprenderse, va a ser igual a la carga, la velocidad que va a traer dicha carga, producto cruz, el campo magnético. ¿Listo? Entonces, esta fórmula hay que aprenderse bastante. De hecho, lo vamos a utilizar en uno de los problemas que vamos a hacer hoy. Ya, fuerza igual a Q multiplicado por B, producto cruz, campo magnético. Listo. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos una sola carga? Si no tenemos ya un grupo, o más claro, tenemos corriente. Si tenemos corriente, la fuerza ya no va a estar dictada por la ecuación A, sino vamos a tener una nueva ecuación, que sería igual a I por L, producto cruz B. Listo. Entonces, esta es otra fórmula que hay que aprender. Ahora, su versión, se podría decir diferencial, que se usa bastante, es que la fuerza o la diferencial de fuerza es igual, la corriente no cambia, sino va a cambiar el de L, y el campo magnético tampoco cambia. Ya, entonces, esta también la vamos a utilizar en uno de los ejercicios. Ya, vamos a poner que esta es B', ¿ya? Porque es como la ecuación B, pero con diferenciales, ¿no? Ahora, con la primera ecuación, nosotros podemos determinar qué pasa en esta situación. Tenemos una carga con una velocidad hacia la derecha y de repente hay un campo magnético hacia arriba. Ya supongamos que hay un campo magnético hacia arriba. Entonces, si tú haces la regla de la mano derecha, te va a dar que la fuerza resultante va a ser, sería hacia acá. La fuerza resultante. Y esto causaría un cambio en la dirección de la velocidad, ¿verdad? Entonces, ese cambio en la dirección de la velocidad va a hacer que tu esferita o tu carga puntual haga una especie de círculo, ¿ok? Círculo. ¿Por qué? Porque tienes aquí una velocidad tanto, ya. De hecho, vamos a hacer que la fuerza sea, perdón, el campo magnético sea hacia acá. A ver, déjame que dibujar en 3D no es tan fácil. Ya vamos a hacer que el campo magnético sea acá. Entonces, ¿dónde sería ubicada la fuerza? A ver, yo siempre, para ayudarme en este capítulo, utilizo bastante el sistema de coordenadas, ya, de los ejes. Entonces, yo a un ladito dibujo Y positivo, X, y dibujo Z positivo. Entonces, siempre que no sepas muy bien cómo hacer la regla de la mano derecha, utilizo esta convención. Entonces, bueno, la velocidad tiene componente en I, por lo tanto sería I, producto cruz, la componente de campo magnético, que está en Z
o sea, K positivo. Ya, entonces, y producto cruz K positivo queda, a ver, KI es J. Eso sería menos J. Ya, entonces la fuerza iría en sentido menos J. Ya, entonces si te das cuenta, la fuerza y la velocidad forman un ángulo recto. Este ángulo recto va a permitir, ¿qué cosa? Que cambie de dirección, pero no de magnitud, porque no, la aceleración como tal no está paralela o antiparalela a la velocidad. Lo que va a suceder es que va a ser un círculo o va a ser un, sí, se podría decir que va a ser un círculo, una circunferencia, ya que tiene como otra ecuación más, vamos a poner C, tiene un radio que va a ser igual, acá lo noté, a la masa, la velocidad, la carga y el campo magnético. Ahora, ¿cómo sacaron este radio? Ya, yo les invito simplemente a hacer que la fuerza o la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa y aceleración. ¿Sí o qué? Como la única fuerza que tiene la carga, se podría decir, es la que hace el campo magnético porque no hay campo eléctrico, estamos suponiendo que no hay campo eléctrico. Si hubiera campo eléctrico, tuviera otra fuerza, ¿ya? ¿Qué más? El peso. Estamos suponiendo, asumiendo que el peso es insignificante. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, por la segunda ley. Si tenemos la fuerza magnética como única, magnética, ¿ya? Y si tenemos que la aceleración es normal o centrípeta, entonces podemos decir que es igual a esto, ¿no? Ya, si alguien se acuerda de física 1. Y la fuerza magnética está dictado por la ecuación A, que es esta. Esta es la ecuación A. Entonces sería Q, eh, velocidad y B. Ya, la velocidad y B está formado 90 grados, así que sería la máxima. Entonces, aquí simplemente despejamos. Aquí se da la velocidad, se va el exponente, y me queda que R es igual a masa, velocidad, Q y B. Ya, lo mismo que la ecuación número C. Bueno, la ecuación C, se podría decir. Entonces, esto creo que está en el libro, si no me equivoco. Ya, por lo menos lo saqué de mi cuaderno, que estaba revisando. Pero bueno, siempre apréndanse esta fórmula. De hecho, en este ejercicio que estaba revisando, ya nos va a servir para poder hacerlo. Así que nada, yo les estoy dando las formulitas para en un futuro poder resolver de forma práctica. Ya, entonces voy a borrar un ratito la demostración. Vamos a borrar un ratito. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner una C', no vamos a poner una nueva ecuación, sino vamos a poner C', ya, es cuando, o bueno, es la ecuación que utilizo cuando la velocidad no solamente es perpendicular al campo. Si te das cuenta acá, en la situación 1, tenemos que la velocidad va totalmente en I y el campo va totalmente en K, positivo. Entonces sabemos que I y K es perpendicular entre ellos. Pero ¿qué pasa si la velocidad tiene una dirección también en K? ¿Qué pasa si tenemos una velocidad o la componente en K? Eso sucede en la situación número 2, que está en la imagen que ustedes pueden observar, donde tenemos la carga positiva. Uy, que se muere el teléfono. Entonces, acá tenemos una velocidad perpendicular a lo que sería el campo y una velocidad paralela al campo. La velocidad perpendicular hace que este man gire y haga círculos, ¿ya? Porque vamos a tener una aceleración centrípeta o normal. Y la velocidad paralela, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la carga o sea, sí, se desplazca, ¿se dice? Bueno, va a tener un desplazamiento en esa dirección, ¿ya? Un desplazamiento, ¿ya? Gracias a esa velocidad. Y esa velocidad es constante. No hay aceleración que le cambie la magnitud o dirección. Entonces, el radio, en este tipo de situaciones, es lo mismo, pero tienes que utilizar la componente perpendicular al campo. Ya es prácticamente la misma ecuación.
¿Ok? Ahora, ¿qué otras cosas más se puede saber con esta fórmula, la ecuación A? ¿Qué otras cosas? Bueno, también se puede saber o el comportamiento de un ciclotrón, creo que se llama. Ciclotrón, ya. Un ciclotrón es un acelerador de partículas. Creo que también lo habla el libro, también hace referencia a ello. Y es que vamos a tener en una región, bueno, en dos regiones, que son simétricas, se podría decir, campos, ¿ok? Vamos a tener campos magnéticos en esas regiones y la región que las separa, es decir, lo que estoy pintando con rojo, vamos a tener campos eléctricos. Entonces, este campo eléctrico lo que va a hacer es darle aceleración a la velocidad. Ya, si se dan cuenta, en el anterior caso, la velocidad solo cambia de dirección, pero no cambia de magnitud. Pero si tenemos un campo eléctrico, sí acelera, sí cambia de magnitud. Entonces, ¿qué pasa si la partícula, por ejemplo, vamos a decir que es una partícula positiva, ya una carga positiva, y vamos a decir que va en esta dirección? Ya, déjame ver. Déjame ver. Pa, pa, pam. A ver, acelera. Ajá, Simón. Ya, entonces, si entra, vamos a tener que va a ser el semicírculo. No va a completar el círculo porque no, el campo no está en toda la región. Entonces va a hacer el semicírculo. Al momento de salir a la región que hay campo como tal, va a sentir la fuerza, ¿no? Entonces, en este pequeño trayecto va a haber aceleración, ya si ubicamos que esta es Y, entonces va a ser en Y. Una vez llega acá, entonces vuelve a hacer lo que sería el semicírculo, pero este semicírculo va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor? Porque el radio es proporcional a la velocidad. Si tú entras acá con una velocidad mayor, el radio va a ser mayor. Es como un poco obvio, ¿no? ¿Qué pasa si tienes mucha velocidad? ¿Cuál va a ser tu radio? Pues tu radio, con un campo magnético específico, va a ser grande. ¿Qué pasa si reducimos esa velocidad? El radio es más chico. ¿Ok? Entonces, este ciclotrón, se podría decir, cada etapa hace semicírculo, no hay aceleración, pero aquí sí, en este trayecto sí. Luego hace un radio mayor. Luego aquí se supone que también debería acelerarse. ¿Ya? Pero aquí, en lugar de acelerarse, se estaría frenando. Entonces, no sé si cuando toque esta parte de regreso, no sé si apagan el campo eléctrico, ¿ya? Y lo encienden cuando viene de ida, se podría decir. Es decir, de ida lo prenden y cuando viene de vuelta lo apagan, ¿ya? Porque si no, se estaría desacelerando cuando va de vuelta. Pero bueno, en teoría es así, ¿ya? Primero, cambia de dirección con lo que sería con el campo magnético, hace ese semicírculo, acelera, hace un radio más grande, otra vez vuelve a entrar a esta región, hace semicírculo y acelera, hasta que el radio sea lo suficientemente grande para que salga de esta región, con una aceleración, bueno, con una velocidad, se podría decir, bastante grande. Ya, esto se utiliza literalmente para llevar las partículas a unas velocidades, creo que no tanta como la velocidad de la luz, pero sí logra bastante cerca. Ya, creo que bastante cerca. Vamos a ver en internet, ahorita que me entró la curiosidad a ver, vamos a ver acelerador de partículas, velocidad. Mira, dice que los científicos logran acelerar partículas hasta el 99.9% de la velocidad de la luz, que es el límite de la velocidad en el universo. No sabía que lograban literalmente hasta la velocidad de la luz. Pero bueno, de hecho, estaba viendo un video, no ahorita, sino ya hace tiempo,
acerca de por qué la velocidad de la luz nos restringe, o es el límite de la velocidad del universo. Si alguien lo ha visto, pues chévere, porque es bastante curioso. Pero creo, más o menos, vagamente, creo que cuando te acercas a la velocidad de la luz, te haces más pesado. Ya, entonces como que yo lo entiendo así, o lo entendí así, no sé si estoy mal, de lo que recuerdo, que mientras te acercas a la velocidad de la luz, te hace más vasoso, más pesado. Entonces como que te frenas, y cuando te quieres acelerar más, te haces más pesado. Entonces como que nunca llegas. Algo así. Pero bueno. Bien, acelerado de partículas. Aquí no toman nada, se podría decir. Ajá, no he visto problemas que tomen de ciclotrón. Ya, ahora, esto se llama un espectrómetro de masa. Espectrómetro de masa. Ya. Entonces, este aparato también funciona con un campo magnético. ¿Y qué es lo que hace? Coge a una partícula que no saben la masa, ¿ok? O sea, desconocen la masa, masa desconocida, ¿ya? Pero sí logran saber su velocidad. Ahora, ¿por qué logran saber su velocidad? Porque aplican una batería, ¿ya? Entonces, el trabajo de la batería de llevarlo de un punto a otro, va a ser igual a delta B por Q, ¿ok? Si ustedes se acuerdan del capítulo 23, que lo dudo, ya, porque sí es algo bastante rebuscado, esto era igual al trabajo de llevar de un punto a otro, a una carga. Entonces, la batería hace ese trabajo, de llevarlo de un punto en reposo, ya, a un punto con velocidad. Entonces, una vez que lleves con una velocidad, va a entrar a lo que sería esta región con campo magnético, y va a ser lo mismo, ¿no? Un semicírculo. Ya, ahora, ¿qué tiene de especial esta nota? Lo que tiene de especial o diferente del ciclotrón es que aquí no conoces la masa. Entonces, pero puedes medir el radio. Mides el radio, aplicas la ecuación, la C, ¿verdad? Entonces decimos que el radio, que lo podemos medir, es igual a la masa, la velocidad, la carga y el campo. Entonces el campo es conocido, ya, porque el campo lo hicieron a propósito, obvio. Me imagino que están imanes y saben cuánto hace cada imán, por ejemplo. La carga también la conocen, se la puede chequear, no la carga de la partícula. La velocidad, ahora, la velocidad tienen dos opciones. Una opción es hacer balance de energía, ¿ya? Es que el trabajo que hicieron esto se convierte en energía cinética de la partícula, y ahí pueden averiguar la velocidad, ¿ya? Ahí pueden sacar la velocidad de cuánto voltaje le aplicas a la partícula. Y el radio se lo puede medir con una regla, con una cinta, ¿verdad? Métrica. Entonces nada más te queda la masa. Por eso se llama espectrómetro de masa. ¿Ya? Es un dispositivo que sirve para medir las masas. ¿Ok? Masas desconocidas. Ahora, hay un selector de velocidad que creo que el libro no lo considera, ya, o creo que sí, no me acuerdo, ya, pero es un aparato, a ver, se podría decir que es algo así, tiene una entrada para que entre lo que serían las partículas. Ya, aquí tenía, creo que era menos, 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 más, 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 ya, haciendo un campo eléctrico hacia la izquierda, ya, y tenía un campo magnético, no sé si entrante o saliente. Ya, a ver, la fuerza debería ser a la derecha. Déjame razonar acá, menos J, producto cruz, K, a ver, JK me queda más I, me queda menos I acá. Ya, no. Entonces sería, no es saliente, sino es entrante. Ya, entonces imaginemos que tenemos campo magnético entrante, así. Ya, entonces, ¿qué va a suceder con este aparato?
Bueno, me perdonan que estoy con... No sé si estoy medio enfermo, pero bueno. Ya, ¿qué pasa? Que si tienes campo magnético entrante, es decir, en menos K, ya, menos K. Y si tienes la velocidad que está en menos J, entonces yo hago este producto cruz para saber la fuerza de la velocidad en esa región por el campo magnético. Entonces, esto me va a dar igual a más I positivo. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza magnética que siente la carga? Hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que la carga, mientras pase por esta región, va a sentir dos cosas. La fuerza eléctrica por el campo eléctrico y la fuerza magnética por el campo magnético. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la velocidad es tal que se cumpla que la fuerza eléctrica en magnitud sea igual a la magnética? Entonces, lo que va a pasar es que esto va a tener una, se podría decir que aquí está la carga, aquí tenemos la fuerza magnética, y aquí a la izquierda vamos a tener la fuerza eléctrica. Ya suponemos que está dentro de la región. Entonces el man está con esa velocidad. Pero ¿qué pasa si la magnética es igual a la eléctrica? Se cancela y la velocidad es invariable y no cambia de dirección y sale del tubo. ¿Qué pasa si una de las dos es más grande que la otra? La fuerza la partícula se desvía y se choca con las paredes. Por eso se llama selector de velocidad. O sea, este aparato se llama selector de velocidad. ¿Ya? ¿Y por qué es un selector de velocidad? Porque solo las velocidades que cumplan que la velocidad sea igual a E sobre B, esa es la única que va a salir del tubo. Las demás velocidades van a chocar con las paredes. Entonces, por eso es un selector de velocidad, porque está seleccionando de alguna forma qué partículas pasan y qué no. ¿Listo? Y de hecho, algunos combinan el selector de velocidad con un espectrómetro de masa. Acuérdense que, como aquí hallamos la velocidad mediante una conservación o balance de energía. Pero también podemos poner un selector de velocidad y averiguar qué velocidad sale del tubo, ¿ya? Gracias a este experimento o este dispositivo, se podría decir. ¿Ya? Estos son los que se estudian en el capítulo. Ya, no sé si me falta uno, pero bueno, de los que tengo en el cuaderno, esos son todos. Ahora, ¿y qué ecuaciones vamos a aprendernos? Por hoy, porque mañana quiero tocar lo que sería un dipolo magnético, ya, y vamos a hacer un ejercicio de un dipolo magnético, ya, pero solamente por hoy vamos a aprendernos nomás la ecuación A, la ecuación B, B', C y C', nada más. Entonces, ahorita vamos a regirnos con esas ecuaciones. Voy a borrar un ratito, voy a borrar, no, creo que no voy a borrar nada. Nada más. Entonces, ahora sí, la práctica, ¿ya? No hemos revisado todo el capítulo, pero más o menos la mitad del capítulo ha sido revisada o resumida de una forma muy rápida. Vamos a hacer ejercicios, a ver si así comprendemos de mejor forma. Ya, son sencillos, porque recién vamos a comenzar con el capítulo. Entonces, bien, vamos a hacer el 20, ya, y les voy a enseñar unos truquitos que se supone que les debo enseñar, ¿no? Si no, ¿para qué estoy ayudante si no les enseño nada? Entonces, bien, 20. Tenemos un segmento conductor, aquí lo podemos apreciar en la imagen, un segmento conductor, bien, y que va a transportar una corriente. Aquí tenemos la figura, ¿no? De corriente. Ya. Acuérdense de la técnica, ¿no? En realidad, solamente con la gráfica ya sabemos que puede ser un conductor, ¿ya? Y que transporta corriente. Bueno, de hecho, si transporta corriente es conductor. Entonces esa información ya la tenemos. Y tenemos que
es 3 centímetros en el eje horizontal y 4 centímetros en el eje vertical. Ya, eso lo sabemos simplemente con la figura. Pero no sabemos cuánto es la corriente. Acá nos dicen que es igual a 1.8 amperios. Y va desde A hasta B. Bien, ahora nos dicen que este segmento se encuentra en el interior de un campo magnético. Ya, el campo magnético es de tanto. Ahora, no les dije las unidades, pero vamos a repasar un ratito. El campo magnético tiene unidades de Tesla, ¿ok? Con el man que inventó la corriente alterna. Bueno, ese mismo, Tesla. Entonces, un Tesla, ¿qué significa? Significa newtons, metros, sobre amperios. ¿Ok? Entonces, esta es la medida de un campo magnético. Solo para que tengamos una idea, el campo magnético de la Tierra es 1 por 10 a la menos 4 Tesla. Esto es el campo magnético de la Tierra. Tierra, ya, que nosotros sentimos en la superficie terrestre. Entonces vamos a poner tierra. Ya, esta es la magnitud. Ahora, tomaron esta referencia para hacer una nueva unidad y se llama un Gauss. Entonces, un Gauss es equivalente a 1 por 10 a la menos 4 Tesla. Ya, son las dos unidades que vamos a utilizar en el, se podría decir en el semestre, con este parcial. Bien, entonces tenemos B es igual a 1.2 K. 1.2 Tesla K. Ahora, determinar la fuerza total que actúa sobre el conductor. Y vamos a demostrar que va a ser la misma si se tratara de un segmento recto de A a B. Entonces, nos dicen, demuestra, primero, saca la fuerza. Vamos a sacar la fuerza. Ya, la fuerza, utilizando la ecuación, si es corriente, ¿cuál deberíamos utilizar si es corriente? La B, ya porque en la A tenemos velocidad y es una partícula. En cambio la B ya tenemos una corriente o flujo de electrones. Entonces bien, vamos a utilizar la B. Entonces la fuerza va a ser igual a I, ya L, producto cruz, el campo magnético. Ya, ahora, si el conductor está hecho por una horizontal y una vertical, entonces vamos a separar la fuerza en dos, ¿ok? La fuerza que siente horizontal y la fuerza que siente la vertical. Vamos a separar en dos, así que vamos a tener que va a ser la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces, la fuerza 1, corriente 1.8, ya, sencillo. 1 es horizontal, entonces, ¿cuánto vale L? L vale 3 centímetros, o lo mismo, 0.03 metros. ¿En qué dirección? En Y positivo. Ya, producto cruz, el campo es 1.2 K. Ya, más la fuerza número 2, 1.8, aquí sería 0.04 en la dirección J, producto cruz, 1.2 K. Listo, entonces esto me entrega la fuerza total. Ya, para este caso, vamos a darlo de una vez hecho. Entonces la fuerza total va a ser igual. A ver, 0.03 por 1.2 por 1.2 y por 1.8. A ver, aquí me queda 0.0648 y en la otra me va a quedar 0.0864. Ahora, vamos a ver en qué dirección. Y producto cruz, K, ¿cuánto es? Yo voy a hacer esta técnica que a mí me sirve bastantísimo. Y JK. Entonces, hacemos y producto cruz K va en contrario en esta dirección, o sea, en la dirección mayor. La dirección mayor me enseña el positivo. Entonces, y producto cruz K es menos J.
es el siguiente. Entonces sería menos J. Ya, ahora, J, producto cruz K. Vamos, J, acá me sale I, positivo. Más I. Ya, esto sería como que la primera parte, demostrar la fuerza total. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener esta forma, el conductor tiene esta forma? Es decir, es un conductor que va de A a B. Ya, que también tiene 1.8 amperios. Entonces vamos a demostrar que la fuerza que siente, que va a ser I, L, producto cruz, B, va a ser la misma. Entonces vamos a poner 1.8. L, si nos damos cuenta, es 0.03, ¿verdad? En I, ya, más 0.04 en ¿qué? En J. Producto cruz, 1.2 K. Ya, ahora, si hacemos, bueno, ya se están dando cuenta, de hecho podemos separar esta nota. Lo podemos separar 1.8, 0.03 y producto cruz 1.2K más 1.8, 0.04 J, producto cruz 1.2K. Si lo separamos, nos damos cuenta que hemos hecho lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos el primer término, y el segundo término, aquí tenemos el segundo término. Entonces, prácticamente hemos establecido de que así sea que el conductor tenga otra dirección, ya, o sea, que sea oblicuo, vamos a tener la misma fuerza. ¿Qué conclusiones puedo sacar de esa demostración? La conclusión es que si tienes un campo constante, ¿ok? Ya, esto sí es importante. Si tienes un campo magnético constante, ya, y tienes un segmento conductor que va desde A hacia B, ya, no importa cómo vayas, ya, no importa cómo vayas, siempre vas a tener que la fuerza total va a ser o sea, de cualquier forma que vayas, ya. Si tienes este conductor de esta forma, vas a tener una fuerza tanto. Si tienes un conductor que va de forma oblicua, vas a tener la misma fuerza. Si el conductor fuese así, ya va a sentir la misma fuerza. Si tienes un conductor que hubiese ido así, tienes la misma fuerza. ¿Ok? Entonces, eso. Déjame ver algo. Ajá, Simón. Y eso lo vamos a demostrar con matemáticamente, analíticamente, en la siguiente ejercicio. Ya, vamos a hacer este ejercicio y vamos a tener una pausa de 2 minutos, porque quiero tomar una vitamina C, a ver si mejora la garganta un ratito. Así que vamos a hacer esto. A ver, también tenemos cable conductor y tenemos corriente. Ya, ahora, el cable conductor tiene forma de espiral semicircular de radio R sobre un plano XY. Bla, 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 eso no importa mucho. A ver, como trabajamos en 3 dimensiones ahora, vamos a colocar el tercer eje, que sería tal que así, entonces sería K y sería menos K. Ahora, alguien se pregunta, oye, ¿y cómo así no pones menos K y pones K? ¿Ok? Lo que pasa es que cuando ustedes hacen la regla de la mano derecha, ya, con X, producto cruz, J, la dirección que les dé el pulgar indica Z positivo. ¿Ok? Entonces eso es un truco. Ustedes no pueden hacer el plano cartesiano como les da la gana. No pueden hacer, ok, ¿sabes qué? Esto es menos X, esto es Y y esto es Z. Ya, esta configuración de plano está mal hecha. Ya, ¿por qué? Porque tú me estás diciendo que aquí va X positivo
Si yo hago regla en la mano derecha, X, producto cruz, Y, me va a dar en esta dirección. Entonces, esta dirección del pulgar, mientras yo hago la regla en la mano derecha, me va a determinar que este sería mi Z. ¿Ya? Entonces, esta Z positivo está mal. Así que tengan mucho cuidado cuando ustedes hagan el plano cartesiano. Siempre identifiquen primero X, XY, ¿ya? XY pueden hacer como sea, por si acaso. O sea, aquí puedes poner menos X, ¿ya? Y aquí puedes poner Y, o puede ser menos X, puedes poner menos Y, o sea, da igual. Eso sí da igual. Ya, pero cuando haces tu tercer eje, el tercer eje tiene que ser positivo cuando hagas la regla en la mano derecha. X producto cruz Y. ¿Ok? O en otras palabras, se tiene que cumplir esto, ¿ya? Ya. Esta es la condición para hacer un tercer eje. Por ejemplo, a ver, Y producto cruz J tiene que dar K positivo. Entonces, en este caso, para este plano, tenemos que X positivo está a la derecha y Y positivo está abajo. Entonces, si nosotros hacemos ya la regla de la mano derecha, ahí nos va a dar Z entrante. Entonces, aquí va a ser Z positivo. Ya, porque estábamos haciendo regla en la mano derecha, X, Y, sale Z entrante. En cambio, en esta configuración, la primera, Z positivo sería hacia afuera. ¿Ok? Entonces no es como les da la gana. O sea, en 2 dimensiones sí, como les da la gana, pero en 3 dimensiones no. Tiene que cumplirse eso. Condición. Profe, tengo una pregunta. Dime. En el control de lectura, verá, yo le hice el plano como que, bueno, me acostumbré a hacer en cálculo vectorial. O sea, le hice así. Ya. Aquí sería Y, aquí sería Z, y aquí sería X. Ajá. Y ahí me dijo que el campo magnético estaba para acá y la velocidad era para acá. Y yo supuestamente hice así, la mano derecha era para arriba. ¿Cómo es? Más Z, pero mi ingeniero cambió, o sea, los ejes y la respuesta era más bien. Uy. A ver. Mira, cuando te cambien lo que serían los ejes, ya, yo te recomiendo que te guíes por IJK, ¿ok? Ahí es como si te cambian los ejes, no importa, porque estás usando esa convención de IJK para hacer los productos cruz. O sea, yo no hago la regla en la mano derecha, si te soy sincero, porque yo me equivoco. Ya, yo, o sea, esa percepción en 3D ya no la tengo tan desarrollada, o sea, no es mi fuerte. Entonces, si no es mi fuerte, 3 dimensiones, entonces yo recurro simplemente a lo analítico. Por lo tanto, yo te recomendaría en esas pruebas de lectura, hagas un ladito IJK, entonces ahí vayas como haciendo. Si, qué sé yo, tú dices, no sé, supongamos que X está acá, Y está acá, ya, entonces, a ver, Z debería estar, aquí sí tengo que hacer, ya, Z debería estar acá, Z positivo. Entonces, ¿qué pasa si tienes una partícula con velocidad acá, ya, y tienes el campo apuntando hacia arriba, ya, por ejemplo? Entonces, si no eres muy bueno, acá es más fácil, ¿no? Hacer la regla de la mano derecha. Sabemos que va a apuntar hacia Y positivo, ¿ya? Pero porque es fácil. Pero por otro lado, nomás hacemos K, producto cruz, Y. Ya, entonces vamos acá, K, producto cruz, Y, me da la siguiente, J positivo. Entonces, ahí sabemos la dirección. Ahora, ¿qué pasa si la carga es negativa?
Si es negativa, la respuesta siempre es opuesto. ¿Ok? Entonces, capaz también la carga era negativa y por eso le dio la dirección contraria. ¿Ok? Porque acuérdate que la fuerza es igual a Q, la velocidad, producto cruz, el campo. Entonces, si Q es negativo, es menos, ya va a alterar el resultado ya de la fuerza. Eso también puede ser que se te haya pasado. ¿Alguien está mencionando? Ya, déjame ver si puede ser una pregunta. Lo que no encuentro el teléfono. Ah, bueno, pero tengo el internet. A ver, déjame ver qué dice acá. Ah, bueno, no. Era otro de unos grupos. Ya, a ver, vamos a continuar a hacer el ejercicio. Bueno, entonces apliquen esta nota. Ahora, revisamos con el cable conductor, ya, donde vamos a tener que el plano cartesiano es como yo les dije. Ya aquí vamos a tener, a ver, X, aquí va a ser más K y adentro va a ser menos K. Bien. ¿Qué más dice? Tenemos el hilo, va a estar inmerso en un campo magnético cuya dirección es Z positivo. Ok, entonces tenemos que B no sabemos cuánto va a tener de magnitud, ya, pero sabemos que es en K positivo. Esto sabemos. Demostrar que la fuerza que actúa sobre la espira es 0. Ya, ustedes le ponen un ejercicio así. Les ponen una espira cerrada. Les ponen un campo magnético. Si es constante, ustedes pueden aplicar esta nota. Primero, apliquen la ecuación C, que dice que la diferencia, el diferencial de fuerza, va a ser igual al diferencial de longitud, producto cruz, el campo. Ya, entonces ustedes van tranquilitos a aplicar esta ecuación. Ya, ahora, aplicamos esta ecuación para la parte curviada, porque la parte que es horizontal, podemos aplicar de una que la fuerza es igual, bueno, parece P esa F. Podemos aplicar que la fuerza es igual a la corriente por L, producto cruz, el campo. Ya, pero si tienes, vamos a poner 2, pero si tienes curviado, que es 1, aplicas esta ecuación de acá. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? Primero, el diferencial de fuerza va a ser igual a I, ya, el DL. El DL es un diferencial de X y un diferencial de Y. ¿Ok? Es un vector que tiene de X y de Y. Producto cruz. Ahora, ¿qué dirección tiene el campo magnético? En K. Entonces vamos a poner, de hecho, vamos a escribir B en K. Ya. K positivo. Entonces, y ahora vamos a hacer producto cruz. A ver, el diferencial de X está en el eje X positivo. ¿Ok? Eso es por, ¿cómo decir? Por convención. ¿Ok? El diferencial de X va siempre al X positivo. Entonces, y producto cruz K, vamos a ver qué nos dicta esta convención. Y producto cruz K, me sale J, pero me sale J negativo, perdón. Entonces sale menos la multiplicación B por DX, pero J negativo, por eso le puse el menos. Ahora, J producto cruz K, J producto cruz K, me sale I positivo. Entonces vamos a ponerle más B de Y en la dirección de I positivo. Ya, ahora, si se dan cuenta, podemos separar el diferencial de fuerza
como es en 2 dimensiones, sabemos que va a tener un diferencial en X y vamos a tener un diferencial en Y. Y aquí nos queda menos y b de Y en Y. Deja ver. No, aquí queda más. Más y b de... Ajá, menos y b de X en J. ¿Ya? Bueno, vamos a tener esto. Yo puedo igualar la componente X con la componente X de mi resultante. La componente Y con la componente Y de mi resultante. Entonces, tenemos que dfx tiene que ser igual a I por B de Y, ¿ya? Y tenemos que dfy tiene que ser igual a menos I B de X en J. Integro. Quiero integrar toda la fuerza de la espira 1, ¿ya? Entonces, la espira 1, tenemos un diferencial de Y. Entonces, un diferencial de Y, voy a tener que poner los límites de integración en la posición Y. ¿Dónde comienza? La espira. Comienza en Y igual a 0. ¿Y dónde termina la espira? En Y igual a 0. Entonces, si termina y empieza en lo mismo, esta integral te va a dar 0. Entonces, la fuerza en X de esa curvilínea, ese semicírculo, es 0. En cambio, en Y ya tenemos el diferencial X. Ahora, ¿desde dónde comienza? Desde el radio positivo, es decir, comienza de R, 0, desde R, y termina en menos R. Ya, entonces la fuerza en Y va a ser igual a menos I por B por menos R menos R. Ya, y eso sería igual a 2 veces R I por B. Ya, y aquí tenemos la fuerza en Y. ¿Ya? Pero la fuerza en Y ¿de quién? De este semicírculo como tal. Ahora, si nos dicen, vamos a averiguar la fuerza 2, que es la fuerza de la horizontal, simplemente es I, L. ¿L en qué dirección tiene? Dirección I positivo. Entonces sería 2 veces R, porque esa es la longitud, positivo, en I positivo. Producto cruz, B, que está en la dirección de Z. Entonces la fuerza 2 va a ser igual I 2RB. A ver, I producto cruz K, ¿qué es? I producto cruz K es menos J. Entonces vamos a tener menos J. La fuerza 2 es igual a 2RBI en la dirección menos J. Si te das cuenta, la fuerza 2 es lo mismo en magnitud que la fuerza en Y, que siente todo este semicírculo. Ya, entonces, como el cuerpo está conformado por esa parte semicircular y esa parte horizontal, entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual F2, o sea, sumatoria de fuerzas del cuerpo, F2 más Fx más Fy. Esto es 0, y Fy con F2 se va a cancelar y me va a dar 0. Ya, entonces bueno, así es una pequeña demostración. Como yo les decía, en la parte de arriba, no importa cómo tú conectes 2 puntos con qué conductor, si así, ya, o así, o así, así, ya, todos esos conductores van a sentir la misma fuerza, sí, se puede decir la misma fuerza a todos, que si yo hago algo simple, lo conecto con un conductor hacia arriba y un conductor hacia la derecha. Va a sentir esa misma fuerza. ¿Se bien? Queda demostrado acá. Ya, ahora vamos a hacer 2 ejercicios más, ¿ya? Y vamos a terminar por hoy con eso, ¿ya?
voy a descansar un ratito. Profe, Dime. no sé si puede repetir cuando sacó los límites de integración A ver, en el anterior ejercicio. ya. A ver, ¿pero Ahí me cuál? perdí. ¿Acá o acá? ¿O las dos? En las dos, por favor. Ya, a ver. ¿Qué diferencial tienes acá, en la parte izquierda? Tienes el diferencial de y. Entonces, si tienes el diferencial de y, te está preguntando que cuáles son los límites de integración, ya desde que comienzas en y hasta que terminas en y. Entonces tú vas a tu espira semicircular y vamos a ver, la espira comienza ¿en qué posición en y? En y igual a 0, ¿verdad? La espira tiene esta forma y termina ¿en qué posición? Termina en una posición final y igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería? Empieza en y igual a 0 y termina en y igual a 0. ¿Ya? Y es por eso de que esta integral va a ser igual a 0, ¿ya? Porque el comienzo es igual al final. Pero ¿qué pasa si tienes el diferencial de x? ¿Ya? O sea, no te fijes en, como decir, la dirección de la fuerza, porque estamos hablando de la fuerza en x, ¿ya? ¿Por qué estamos hablando de la fuerza en x? Porque aquí hicimos la igualación, que la fuerza en x tiene que ser igual a la componente en y, si te das cuenta, aquí te dice y, ¿ya? Pero la componente en y va a depender del diferencial de y, es un poco contradictorio, pero siempre lo que te determina la dirección siempre son las unitarias. Esto te determina la dirección. Entonces, la fuerza o la magnitud en la dirección y va a estar dado por un diferencial de y. En cambio, la magnitud de la fuerza en la dirección j va a estar determinado por un dx. Entonces, por eso es que en la fuerza y utilizamos un diferencial de x. ¿Y qué nos importa? Inicio. ¿En qué posición en x iniciaba? En el radio. ¿Ya? Porque este es el 0, 0. Y de aquí a acá hay radio. ¿Y dónde termino? En menos r. ¿Ya? Y por eso pongo menos r. Eso sería los límites. No sé si ahí quedó más claro. Sí, profe, gracias. Oye, Sebas, una pregunta. Arriba, bueno, lo que tú me decías que ya está, lo que demostraste es todo de la trayectoria, de que no importa qué trayectoria va a ser lo mismo. Arribita, cuando mostraste eso. ¿Ya? Ajá, ahí, hiciste, bueno, claro, no no importa si que todo eso va de forma deforme, igual lo único que importa es, lo No, único... o sea, en realidad lo que te demuestro Ujú. es acá abajo. Arriba, o sea, abajo, si te das Claro, cuenta, llegas a lo mismo. no, exacto, o sea, si te das cuenta, ¿qué fuerza sintió? A ver, voy a poner este punto A y voy a poner este punto B. Ya, entonces, también hay que ver la corriente, porque la corriente de A a B es así, o sea, este horizontal tiene la corriente hacia la derecha, pero en cambio, la corriente en el semicircular está yendo en sentido contrario, se podría decir. Ya, entonces, ¿qué pasa si el conductor yo lo uno de A a B? ¿Qué fuerza voy a tener? Bueno, voy a tener una fuerza 1. ¿Qué pasa si al ya no lo uno con ese conductor, sino lo uno con un conductor que va así, semicircular? ¿Ya? Suponiendo que quitamos esta. ¿Qué Ujú. fuerza va a sentir? Va a sentir la misma fuerza. ¿Ok? Ya. ¿Y cómo te lo demuestro? Te lo demuestro porque la sumatoria de fuerzas, ¿aquí cuánto da? Da 0. ¿Y qué quiere decir que da 0? Que la fuerza que sintió el que está abajo y la fuerza que sintió el semicírculo es el mismo, en magnitud, ojo. Ahora tú me vas a decir, ¿y por qué en dirección es contrario? Porque la corriente abajo está yendo
de A hacia B. Pero la corriente, ¿cómo está yendo en ese semicírculo? De B hacia A. Entonces ahí está cambiando, pues. Por ejemplo, yo te iba a decir, o sea, tranquilamente iba a simplemente a medir de A hacia B y lo iba a multiplicar por 2. Pero estaría mal por el sentido, por la dirección. Exacto, exacto, exacto. Ya. Vale, vale. Exacto. Si hubieras tenido, a ver, así, ya, o sea, una corriente así y una corriente, ajá, así, o sea, y uno, ya, ahí sí puedes hacer lo que tú dijiste, porque los dos están yendo desde A hacia B, ya, entonces ahí sí sería la fuerza total, sería igual a 2 la fuerza que siente la barra horizontal, ajá, así sería, ahí sí Ah, estaría ya. bien. Listo. Ujú. Ya, pero si te das cuenta, ahí se chocan las corrientes, se podría decir. O sea, no sé si se podría tener esa configuración. Ya, quizás sí, ¿ah? Quizás sí. Si aquí tuviésemos una otra corriente que iba por acá, ya, como si tuvieran dos ramas. Pero la corriente no sé si fuera la misma, en cambio. Entonces, si no tienes la misma corriente, tampoco se cumple. Ya, porque esto está en paralelo, si te das cuenta. Esta rama 1 con esta rama 2 está en paralelo. Entonces, eso no implica que sea la misma corriente. Ya, a ver, vamos a hacer entonces estas dos últimas para acabar la ayudantía. De hecho, ya más o menos llevamos 1 hora y 10. Voy a tomar un ratito, agua y vuelvo. Voy a poner pausa. Bueno, vamos a hacer 21 y 23. Igual, son cortitos. Son cortitos. A ver, vamos a hacer 23, que creo que es el más corto. De los dos, hablamos sobre un hilo recto. Ya, si es un hilo recto, seguramente trabajamos con la fórmula C, la que yo les di, ¿no? Que la fuerza es igual a I por L, producto cruz, el campo magnético. Ya una vez nos dan cuánto es la longitud del hilo, me dice que es 10 centímetros y que está paralelo al eje X. Entonces vamos a hacer nuestro sistema de coordenadas, ya, teniendo que X está acá, tenemos y a poner J, pero no, sería y poner Z. ¿Okay? Esta configuración es correcta, ¿ya? Y tenemos que de 10 centímetros paralelo al eje X. Bien, entonces vamos a tener 0.1 metros. Tenemos una corriente de 2 amperios que va en la dirección más X. Ahora, me dice que va a, como decir, a sentir una fuerza de 3 newtons J y 2 newtons K. Entonces la fuerza que siente el alambre va a ser igual a 3J más 2K. Ya, en newtons. Y esta va a ser una fuerza de un campo, que no sabemos cuánto es. Ahora, ¿qué pasa si el hilo gira de forma que queda paralelo al eje Y? Es decir, la segunda situación es girar el hilo 0.1 metros, lo mismo. Ah, no, sería hacia arriba, ¿no? El eje Y lo puse hacia arriba. Entonces la otra situación es tener 0.1 metros en J positivo, ¿ya? Y también tenemos la misma corriente, es decir, 2 amperios circulando, pero la fuerza en la situación 2 es menos 3I menos 2K. ¿Ya? Y con esos datos nos dicen determinar el campo magnético. Entonces, vamos a hacer el primer caso. Primer caso. Aplicamos que la fuerza debe ser igual a I por L, producto cruz, M. Ya tenemos la fuerza. Entonces una vez podemos colocar 3J más 2K. Tiene que ser igual la corriente
es 2. La longitud es 0.1 en el eje Y positivo, producto cruz, B. Ahora, si no sabemos B, habría que colocarlo como un vector general. Entonces, un vector general es Bx, By y Bz. Este es un vector de forma general. Entonces, desarrollando el producto cruz, vamos a tener 0.2 By y 0.2 Bz. Ya, en magnitud. Ahora vamos a ver en dirección. Y producto cruz J es K positivo. Y producto cruz K va a salir menos J. Y ahí completamos la dirección. ¿Ok? Bien. Segundo situación. Lo mismo. ¿Cuánto es la fuerza? Menos 3i menos 2k. Es igual, aplicamos lo mismo, pero en cambio la dirección cambió. Ahora es 0.1 J. No sabemos cuánto es el vector. ¿Ya? Y vamos a aplicar, ¿cómo se llama? La multiplicación. A ver, aquí vamos a ponerlo. Sería Bx 0.2 Bz. ¿Ya? ¿Por qué no utilizo aquí By? Porque sabemos que el producto entre J, y si es producto cruz, es 0. Por esa razón, no utilicé el Bx. ¿Ya? Porque I con I se hace 0. ¿Ya? En cambio, acá vamos a hacer J, producto cruz, y sale menos K. Menos K. Vamos a poner de otro color. Vamos a poner rojo. Ya, y J, producto cruz K, va a salir I positivo. Ya, entonces vamos a ver. 3, ¿a cuándo tiene que ser igual? A menos 0.2 Bz. Entonces 3 tiene que ser igual a menos 0.2 Bz. Ya, entonces, ¿cuánto es esto? De hecho, creo que... A ver, 10 centímetros. 0.1. Ya, 0.1 y 2 amperios. 2, ajá, sí, debería estar bien. Ya, entonces, esto sería igual a 15, si no me equivoco. 15. Bueno, el menos 15. Ya. ¿Qué más acá? Tenemos que igualar 2 con 0.2 By. Entonces 2 es igual a 0.2 By y aquí nos queda que igual a 10. Sí, es igual a 10. 10 Tesla y aquí también menos 15 Tesla. Ya. Nos falta averiguar Bx. Entonces vamos a igualar menos 0.2 Bx con menos 3. Entonces, menos 3 es igual... Ya, déjame ver si... Aquí no iguale algo... A ver, es en J. J, no sé si está bien. Ya, ajá, sí va a quedar. Ya, a ver, menos 3i. A ver, perdón, hay que igualar a esto. Ojo, porque es i con i. Aquí ya mismo me iba a equivocar. 0.2 Bz. Ya, y ahí sí sale que Bz es igual a menos 15 ET. Ya, que es lo mismo, la misma respuesta. Si nos salía diferente, había una contradicción, se podría decir. Ya, pero no nos salió distinto. Menos 2 igualamos con menos 0.2 Bx. Ahora sí.
me faltó un menos, ya, menos con menos se van, y me queda que Bx es igual a 10 de esto. Y ya, ahí tenemos que B es igual a 10 menos 15. La verdad es que estos problemas son bastante sencillos. Ya mañana hacemos este, que es un poco más complejo. A pesar de que es un nivel 2, una dificultad 2, sí se podría decir que tiene su complejidad. Ya, ahora, para terminar, vamos a dar planteando nomás esto, donde tenemos un conductor recto, rígido y horizontal, de longitud 25 centímetros, horizontal, de 25 centímetros, o 0.25 metros, de masa 50 gramos, 0.05 kilogramos, y conectado a una fuente de voltaje, de Fe. Y tenemos un campo magnético también horizontal, pero perpendicular al conductor. Entonces podríamos poner así, perpendicular, pero horizontal, o así. Ya, no sabemos cómo es. Si hacia allá o hacia acá. Pero me dice que haya la corriente necesaria para hacer flotar el conductor. Es decir, de modo que la fuerza magnética equilibre el peso. Bueno, ¿el peso cuánto es? Sencillo, ¿no? Sería 0.05 multiplicado por 9.8. Que esto... 0.49 newtons. Entonces, la fuerza magnética tiene que ser igual a 0.49 newtons para que esto flote. Ya, entonces vamos a poner 0.49 es igual a la fuerza magnética. Ya, primero, vamos a ver dónde hay la fuerza magnética. A ver, si suponemos que la corriente va de izquierda a derecha, ya, y si suponemos la dirección de B en ese sentido, escribimos nuestras coordenadas para tener una guía. I, J y K. Ya, ajá, acá. Entonces, la fuerza siempre es igual a la longitud, que sería I, longitud cruz, menos K. Solo quiero ver qué fuerza va a tener la magnética. ¿Qué dirección? I, producto cruz K, y K, esto sería J. Esto da J positivo. Ajá, y esto sí la hace flotar. Entonces el campo magnético debería estar así, ¿ya? Y el campo, la corriente debería estar a la derecha, para que flote, ¿ya? Porque las fuerzas tendrían una dirección hacia arriba, ¿ya? Entonces como el peso va hacia abajo y la fuerza magnética hacia arriba, sí puede flotar. Pero bueno, entre comillas, ¿cuánto debe ser la corriente necesaria? A ver, vamos a poner I, L, B. Entonces tenemos la longitud, sí, 0.25. Tenemos el campo, 1.33 Tesla, y nos falta la corriente. 0.49, 0.25, la longitud, y 1.33 de Tesla. Ya, y eso sería todo el ejercicio. Nos haría una corriente de 1.474 amperios. Entonces, este conductor debería manejar o transportar 1.474 amperios, si quiere flotar. ¿Ya? O por lo menos equilibrar la fuerza gravitacional. Entonces, bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. La verdad es que fueron bastante cortos, sencillos. Lo importante es que quiero que recuerden lo de los conductores, que si va de A a B, de cualquier forma, o sea, el conductor puede tener cualquier forma, ya, pero si conecta de A a B, va a recibir la misma fuerza que si lo conectas mucho más simple. Entonces, nada, eso sería todo. ¿Ya? Mañana vamos a ver, si Dios quiere, lo que sería el dipolo magnético, que faltó de darles. ¿Ya? Y ejercicios, ¿ok? Más ejercicios. Bien. Para los que están acá, que sería Jordan, Kenny, Winson,